Buenos días, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, para este comienzo de semana, llegamos a cada uno de nuestros radioescuchas con nuestro segmento eh, Vivencias con propósito. Siempre siempre recalco realmente antes de iniciar este segmento, ¿por qué vivencias con propósito? Y bueno, siempre trato de dar la definición y es dejar saber que cada una de las circunstancias en las que nosotros entramos en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, porque van a ser muchas, han sido, son y serán. O sea, ellas no van a parar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cambiante, somos humanos, cometemos errores, vivimos de errores de los demás, vivimos de los errores que cometemos nosotros y eso pues nos pone en esa plataforma realmente como somos humanos, somos cambiantes, entonces creamos un mundo cambiante. Cada circunstancia nosotros la formamos, la permitimos o nos la forman o nos la permiten. Aunque hay que recalcar realmente que todo lo que pasa a nuestro, alrededor de nuestra vida es porque yo permito que pase. Si es algo bueno, yo permito que pase. Si es algo malo, yo permito que pase. Aunque podemos decir que realmente no hay circunstancias que sean malas en nuestras vidas. Lo que sucede es que nosotros estamos en un continuo aprender, en un aprender diario. Entonces, cuando estamos en ese aprender diario, todas las circunstancias que nos llegan a nosotros son parte de esa academia en las que vamos a estar por un momento determinado, en las que, bueno, aunque ese momento determinado tú lo defines, tú determinas ese momento, tú decides qué tan largo quieres que sea ese momento o esa circunstancia por la que tú estás pasando. Y digo así porque en ocasiones nosotros nos aferramos, nos apegamos a esa situación y nos apegamos tanto que la hacemos que sea casi que permanente. Pero ¿cuál es la realidad o cuál es la verdad? La verdad es que no hay ninguna circunstancia que sea permanente. Todas las circunstancias son temporales. Todo lo que está llegando a nuestra vida es temporal. Todo por lo que nosotros estamos pasando es temporal. No hay nada permanente. Y es muy claro, hay que decir muy claro que si nosotros estamos aquí realmente y no somos humanos eternos, porque piensan que una situación va a ser eterna o permanente. Así como nosotros somos temporales donde estamos, somos temporales en este cuerpo, somos temporales con esta ropa que tenemos, porque realmente lo de la ropa es lo que más comúnmente nosotros cambiamos. Entonces, a medida que lo vemos de esa forma, podemos decir que no hay circunstancias en nuestra vida que sean permanentes. Y como les decía anteriormente, todo depende del tiempo que tú le quieras dar. Si tú te aferras a esa situación y dices que la situación te va a durar mucho tiempo, tú estás diciendo que esa situación va a durar mucho tiempo. Pero realmente podríamos decir que toda situación más o menos toma el espacio de lo que sale el sol al nacer y el sol al ocultarse. Ya estaríamos hablando de que son temporales, de que realmente no dura mucho. Pero cuando nosotros nos apegamos y nos aferramos a ella y lloramos con ella y nos vamos al fondo, a lo más profundo con ellos, es donde esas situaciones van a estar allí más tiempo con nosotros. Y hay que entender que el Padre nos hizo perfectos, nos hizo a su imagen y semejanza. Su Hijo Jesucristo dijo que en el mundo habrían y tendríamos aflicciones, pero también dijo que Él ya las había vencido. Y como Él estuvo aquí en la tierra, estuvo como hombre, vivió las situaciones de cada uno de nosotros como hombre y las venció. Él sabe que nosotros la podemos hacer. ¿Por qué? Porque realmente pues, nos ha dado capacidad para hacerlas, capacidad para vencerlas. Tenemos que estar en ese punto de poder vencer cualquier situación que se nos presente. ¿Por qué? Porque son temporales. Lo único que nosotros tenemos que es afrontar esa situación, vivirla en ese momento en el que nosotros entramos. Y eso va a ser temporal. Pero cuando realmente tú estás saliendo de ella, tú te vas a dar cuenta que no era cosa tan grande. Y la respuesta es, no sé la edad que tú tengas hoy, pero por cuántas circunstancias no has pasado hasta hoy.
y todas las has vencido. Estás en este día porque has vencido muchas circunstancias, porque has pasado por muchas situaciones, pero por eso estás aquí, porque has aprendido. Y realmente si eres un hombre realmente constante, una persona constante, realmente y muy apegada a lo que el Padre te está diciendo, no vas a cometer el mismo error dos veces, no lo vas a hacer. Ahora, no estoy diciendo que no vaya a suceder, sí suele suceder porque somos muy tercos también, somos muy tercos y llegamos a situaciones donde no teníamos que llegar. Pero sin embargo el Padre sigue con nosotros, el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye, nos orienta, nos instruye a que nosotros seamos esa luz, que seamos esa sal de la tierra. Y cuando estamos en ese proceso, entonces todo va a ser de una forma totalmente diferente. Vamos a empezar a cambiar lo que realmente nosotros somos, lo que realmente nosotros queremos, lo que podemos hacer y lo que queremos hacer. Una cosa es poder hacer y otra es no quererla hacer. Cuando ya estás encaminado en poder hacer y querer hacer y tienes esa secuencia, ten por seguro que todo te va a salir bien. En este tema realmente estamos tratando lo que es el tema de la orfandad, de esa orfandad en la que nosotros vivimos y más que esa orfandad física, estamos hablando de esa orfandad espiritual. ¿Por qué esa orfandad espiritual? Porque nos hemos olvidado que existe un Padre y le hemos dado cabida a un Dios. Entonces a ese Dios le tememos, a ese Dios, no, como hablamos en el programa anterior, a ese Dios le estamos temiendo, le tenemos temor, pero no la honra, que es lo que Él quiere. El Padre quiere esa honra de nosotros, no ese temor, no ese respeto, quiere la honra. Y esa honra es sencilla. Él no está exigiendo demasiado de nosotros, Él no pide demasiado de nosotros. Pero el tema específico de hoy es por qué nosotros estamos tan profundizando tanto en esto de la orfandad. Porque realmente llegamos a esos principios tan arraigados de que realmente tenemos un Padre espiritual, tenemos Dios, como tú lo llames, pero nos seguimos sintiendo huérfanos. Tenemos ese Padre físico, pero nos seguimos sintiendo huérfanos. Y eso es concebible realmente, porque tener el Padre físico no significa que estemos viviendo con Él, que tengamos esa ayuda idónea, que tengamos esos consejos. Estamos siempre a un nivel casi que flotando, podríamos decirlo así. Ese padre físico realmente cumple ciertas características y eso lo hacemos nosotros como padres, somos ejemplo, nosotros como padres cumplimos ciertas características, pero esas características en ocasiones no llegan o no llenan realmente lo que nuestro hijo, nuestra familia está necesitando. Somos personas muy inconstantes, somos personas que no apreciamos a los demás, somos personas que no apreciamos el valor de los demás ni el trabajo de los demás. Entonces, en ocasiones ese egoísmo realmente que nosotros tenemos es el que nos aísla por completo, nos aleja por completo de lo que es nuestra paternidad y establece un rango muy grande entre lo que es la paternidad y esa orfandad, que sería lo opuesto. Cuando nosotros empezamos a tirar un poquito hacia la orfandad, dejamos de vivir un montón de cosas, nos dejamos llevar por situaciones en las cuales no deberíamos estar. Y uno de ellos es como esa decadencia de la parte económica. También tiene que ver mucho con ese avance de la tecnología que existe alrededor de donde tú estás, alrededor del mundo. Entonces, nos hemos dado cuenta que se está levantando una generación que vive en la orfandad, tanto física como espiritualmente. Física porque realmente nosotros como padres físicos, nos enfocamos en muchas cosas diferentes a lo que es a la educación, a la real educación de nuestros hijos. Nos vamos aislando, nos vamos separando realmente donde tenemos que estar. Y es allí donde empieza esa situación. Y cuando vamos perdiendo esa paternidad física, ten por seguro que nunca vas a reconocer lo que es esa paternidad espiritual. Y cuando estamos en esa paternidad espiritual realmente, tenemos que reconocer quién es nuestro Padre, dónde tenemos que llegar,
cómo tenemos que llegar y realmente cuál es el camino más corto para llegar a él. Aunque vale aclarar que el camino más corto en ocasiones siempre nos causa sacrificio, nos causa dolor, nos causa miedo, porque no queremos dejar las cosas, no queremos salir de nuestra línea de confort. Entonces, cuando estamos negando esa paternidad espiritual, podemos decir de pronto que de esta manera, dentro de muy pocos años, saldrán esos dirigentes que tendrán en sus manos el destino del planeta en que vivimos. Y bueno, no estamos muy lejos, ya han salido, ya se ven, ya se escuchan, ya los podemos sentir con lo que están haciendo, con tanta ley que están emanando en nuestro país y en todos los países del mundo. Vemos un gobierno realmente que quiere unificarse. Y ese decir que un gobierno que quiere unificarse suena muy bonito en lo que es la realidad, pero no en la verdad. Ellos están buscando de pronto una unificación, pero no de acuerdo a lo que el Padre ha establecido. Están buscando una unificación, pero de un antidiseño, de llevar realmente el mundo a lo que es una situación totalmente diferente a lo que deberíamos nosotros ser y en lo que deberíamos nosotros estar pensando. Cuando llegamos a estas situaciones nos damos cuenta que ese gobierno realmente en ocasiones lo que busca es llevar al pueblo, o sea, llevarte a ti a como un tipo de pobreza, de pobreza en los que viven la gran mayoría de los ciudadanos de los ciudadanos, seres humanos que están alrededor del mundo. Ahora, ¿qué buscan esas personas? Esas personas supuestamente te están ayudando o te dicen que te van a ayudar a salir de ese mal. Pero desgraciadamente nosotros caemos en manos de esos demagogos, de esos grandes literatos, de esos grandes eh, personas, las personalidades que utilizan esos discursos y que realmente nosotros por esa falta de conciencia que tenemos, nos comemos todos esos discursos. Empezamos a creer en todos esos discursos, creemos en esas palabras, pero son solamente palabras, son solamente palabras. Y en esos puntos nos están diciendo ellos, están hablando de redistribución de la tierra, están hablando de educación a nuestros hijos, que ellos van a llevar la educación a nuestros hogares, que realmente pues es uno de los flagelos que tenemos ahorita, donde el gobierno creo que ya se dio cuenta que la educación en casa tiene un auge y realmente no quieren perder el control. No quieren perder el control porque sabemos que esa educación que se está dando en casa es la educación que nosotros creemos que es correcta, es la educación que emana del Padre. Entonces, cuando estamos en esa situación y ya el gobierno se percató de esto, sabe que realmente en un momento determinado como que nos estamos saliendo o las personas que están haciendo la educación en casa se están saliendo de esos lineamientos que ellos tienen. Y eso no les conviene a ellos para nada. Ellos lo que buscan es el control total de la población. Nos quieren tener controlados por todo lado. Ahora nos controlan con un número de cédula, nos controlan con un GPS, nos controlan con el teléfono, nos controlan con los servicios, nos controlan con ese salario que nosotros tenemos porque trabajamos por un salario, nos encanta trabajar por un salario, aunque no debería ser así. Deberíamos siempre buscar una independencia real, pero la parte física, la parte espiritual, que sea esa dependencia del Padre, que es allí realmente donde lo necesitamos. Ahora, cuando esas personas que nos están hablando de distribución de tierras, de que realmente pues todos los seres humanos valemos y toda esa demagogía que se utiliza, pero vemos que cuando llegan al poder cambian en lo absoluto, cambian totalmente la forma de ver y la forma de hablar las cosas. Ya realmente en ocasiones determinadas nos damos cuenta que lo único que ellos buscan es mantenernos en la pobreza. ¿Por qué? Porque dicen, por ejemplo, en el caso de Colombia, aumentan un salario mínimo mensual. Anualmente aumentan el salario mínimo, anualmente. Pero ese aumento que le dan es irrisorio en comparación a los impuestos, a las leyes que ellos están creando cada día para crear impuestos.
Entonces, lo que te están dando por un lado, lo maquillan y lo sacan por el otro lado. Te están diciendo, sí, no, es que para este año, para el 2021, vamos a hacer un incremento del 10% o el 5% si es que se hace. Y entonces, pues todo el mundo, como está acostumbrado a tener, se acostumbró por un año a recibir un sueldo y al año siguiente le ofrecen un 5, un 10%, entonces estamos felices, estamos brincando en un pie. Pero cuando estamos en ese proceso, entonces nos dicen el 1 de enero, entonces las tarifas de los servicios, del servicio público suben. Es que estamos creando un nuevo impuesto porque ese impuesto te va a ayudar a esto y a esto y a esto. Entonces realmente nos dan un 5, un 10%, pero realmente nos están sacando un 15, un 20%. Entonces quieren realmente que cada día lo que es la humanidad, lo que es ese pueblo del Eterno, sea más pobre. Y cuando realmente estamos en esa pobreza absoluta, es donde nos doblegamos ante ese gobierno que nos está hablando cosas bonitas al oído. Y empezamos a creer en las cosas bonitas. Dejamos de creer en lo que el Padre nos ha hablado. Que el Padre realmente no nos habla cosas así como podemos decir tan bonitas y tan frecuentes, pero desde un comienzo ya nos prometió lo que somos, lo que éramos y lo que vamos a hacer. Y nos lo prometió y nos prometió que estaríamos bien, que estaríamos con Él. Entonces, ¿por qué preocuparnos tanto por esa demagogía? ¿Por qué coger tanto esa demagogía y vivir con ella realmente sin ningún propósito? Entonces, cuando realmente, o sea, debemos aprender que esa demagogía no existe, que realmente han empezado a hablar y hablar mucho, pero no están ejecutando nada. ¿Por qué no caminar de la mano del Padre? ¿Por qué no empezar a rescatar esa paternidad espiritual? Que cuando nosotros tenemos esa paternidad espiritual, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, esa paternidad espiritual siempre te va a defender. ¿Y por qué? Porque es que eso es lo que hace un padre. Ese padre siempre te va a defender bajo toda circunstancia, pero tenemos que creer en esa paternidad espiritual. Tenemos que vivir esa paternidad espiritual. Si no vivimos esa paternidad espiritual, no estamos en ningún lado y no vamos a llegar a ningún lado. Qué bueno es poder decir en un momento determinado, yo creo en ese Dios, yo amo a ese Dios. Pero ni siquiera yo creo que hemos entendido esa gran diferencia que existe entre ese Dios y entre ese Padre. Estamos hablando de que a ese Dios lo estamos poniendo en un nivel general, cuando al Padre realmente tenemos que tenerlo en un nivel muy por encima. Y digo, a ese Dios lo estamos poniendo a un nivel general porque pues no hemos aprendido siquiera a llamarlo como Padre. Le estamos dando ese nombre que muchos que no creen en ese Padre, le están dando ese nombre como Dios. Le estamos diciendo que Él es como la luna, como el sol, que eso es lo que nosotros alabamos. A eso es lo que y nosotros no lo alabamos, nosotros le glorificamos y le honramos. El temor que debemos tener hacia Él es ese temor de honrarlo. Es lo único que le está pidiendo. Es lo único que el Padre quiere, que lo honre. Pero un padre no quiere que sus hijos le teman. Un padre quiere que sus hijos obedezcan, pero que lo hagan a convicción de acuerdo a lo que ese padre ha enseñado, de acuerdo a lo que ese padre ha puesto en la vida de ese hijo. Entonces, cuando hablamos de este punto, de esa demagogía, de esos millonarios, de esos terratenientes que están cada día enriqueciéndose más, y en momentos determinados, cuando vemos que hay un rico que se está enriqueciendo, pero que está compartiendo, ¿qué hace el gobierno? El gobierno lo único que hace es que lo persiguen, empiezan a chantajearlo, empiezan a hacerle de todo para que esa persona que no está alineada con lo que ellos llevan en mente, con lo que ellos llevan en esa agenda, huyan del país o desaparezcan. ¿Y esto qué hace? Esto desorganiza la familia, esas familias que ellos están alimentando correctamente, esas familias con lo que ellos están siendo honestos, a quienes ellos le están dando un trabajo digno, quienes están dando una paga digna. Entonces empezamos que van a entrar a esa sociedad no sé cuántas familias más y van a empezar ese nuevo ciclo de vivir bajo lo que se les está ofreciendo de una forma muy irrelevante. Entonces, ¿qué pasa allí? Es allí realmente cuando se inicia y se acrecienta más ese proceso de crisis, ese proceso de crisis económica y crisis social, pero que realmente ellos mismos han provocado, ellos mismos lo buscan.
¿Por qué? Porque quieren tener el control tuyo, quieren controlar tu familia, quieren saber que tú dependas únicamente de lo que ellos están haciendo. Y eso muy claro, si por alguna razón a ti tú estás en un negocio y ves que y ellos ven que ese negocio te está yendo bien, ellos realmente van a querer sacar más impuestos, van a empezar a estudiarte más que porque de dónde estás sacando ese dinero, porque no crees que tú, como un hijo del padre, tenga derecho a esas situaciones, porque ellos no lo han vivido, ellos lo han vivido de una forma totalmente diferente, lo han vivido siempre de una forma esperando a que todo el gobierno caiga de acuerdo a esa demagogia. Pero nosotros como hijos del Eterno, como hijos de ese Padre espiritual, no tenemos derecho a eso. No tenemos derecho a esa demagogia porque el Padre nos habla, nos ha dicho qué nos pertenece y a qué tenemos derecho nosotros. El problema es, ¿tú lo has creído? ¿Tú crees a qué tienes derecho? ¿Tú crees qué es el título que Él te ha dado? ¿Tú crees que realmente siendo tu padre, Él te va a dejar a ti morir de hambre? ¿Te va a dejar que tú caigas en una bancarrota, en una quiebra? ¿Va a permitir que tu familia se desbarate? No, no lo va a permitir. No lo va a permitir siempre y cuando tú estés confiando plenamente en Él. Pero para confiar plenamente en Él, para confiar plenamente en Él, podríamos decirlo que no es fácil. No es fácil porque nuestra fe, nuestra obediencia ha venido en decadencia. Ha venido en decadencia y eso le da más fuerza a lo que es el enemigo, a esos terratenientes, para que vayan usurpando, para que piensen que nosotros estamos aquí como caballos y se van montando en esos caballos y nos hagan alejar de lo que realmente a nosotros nos pertenece. Pero en este día yo vengo a decirte realmente quién eres tú. Vengo a decirte realmente qué eres tú, qué vales. Y cuando realmente tú puedes sentir quién eres tú, qué eres tú, cuánto vales para Él, te vas a dar cuenta realmente que tienes un Padre, pero que tienes un Padre espiritual, que a la vez hace de Padre físico por si no lo tiene. Y ese Padre físico es el que te da la fuerza. Ese Padre físico es el que te da ese ahínco para que sigas adelante. Y ese Padre espiritual es el que te va empujando por dentro, porque realmente nosotros empezamos a cansarnos por dentro y cuando nos cansamos por dentro empezamos a mostrar ese cansancio interno lo empezamos a mostrar externamente. Queremos movernos de un lado para otro, pero queremos hacerlo sin ninguna convicción, sin estar pensando quién está promoviendo ese cambio. Y hay que mirar quién lo está promoviendo, porque esos cambios realmente que vienen del Padre los provoca Él. Pero esos cambios que vienen del mundo, ¿quién lo está provocando? Ese cambio viene del antidiseño, de lo que se está mostrando opuestamente a lo que el Padre nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el Padre? Nos ha dado demasiadas cosas, todo lo que existe, sabiduría, fortaleza, nos ha dado ese don de convicción, nos ha dado ese regalo de poder creer en la palabra. ¿Y por qué decimos que es un regalo? Porque es que no todo el mundo cree en la palabra. A todo el mundo se le ha dado ese regalo, que a los suyos vino. A todo el mundo se le dio el regalo. Todos tenemos ese regalo. Para que tú lo vivas o que tú no lo vivas, que tú lo disfrutes o que no lo disfrutes, eso depende única y exclusivamente de ti. Así es que en ocasiones especiales, cuando tú pienses que realmente todo está acabado, no, date la vuelta y empieza a pensar que lo que tú piensas que está acabado apenas está iniciando. Apenas está iniciando, ¿por qué? Porque el Padre lo puso en tu vida. El Padre te puso aquí con un propósito determinado. El Padre está sembrando lo mejor en ti para que tú tengas esa capacidad de empezar a cultivar, de ser productivo y mostrarle a los demás lo que el Padre ha hecho en ti. Cuando tú tengas eso bien claro, cuando tú estés bien motivado con esa paternidad espiritual, vas a empezar a desarrollar esa paternidad física. Vas a empezar a vivir de esa paternidad física, que es lo que realmente nos engrandece a nosotros. Y cuando digo nos engrandece, tenemos que mantenernos a un nivel, no llegar y pasar más de ese nivel que tenemos que pasar, porque el Padre está al nivel, pero ese nivel que Él nos da realmente es para que nosotros le honremos y glorifiquemos,
que sepamos que lo que nosotros estamos adquiriendo con nuestro trabajo, no lo estamos haciendo por la fuerza que yo tengo, por cómo yo me desempeño. Y si lo estoy haciendo esa parte es porque Él me ha permitido hacerlo. Me permitió que yo me descubriera a mí mismo. Me permitió que yo entendiera cuáles son esos dones, talentos que yo tengo. Me permitió también que los activara, porque todos tenemos dones y talentos en cantidades. Pero el problema es, ¿tú los activas o no los activas? Cuando tú los activas realmente tienes la capacidad de seguir adelante, seguir avanzando. Pero si tú no los activas, te vas a quedar allí. Vas a quedar allí en ese mundo de la demagogía. Vas a quedar allí en ese mundo realmente donde tú estás esperando las promesas que te haga el mundo. Pero esas promesas realmente no son reales. Porque esas promesas lo único que están haciendo es esclavizarte. Y esa paternidad espiritual lo único que está haciendo es liberarte. Entonces mira ese gran balance, mira, pones en ese solo balance y mira por qué lado, a qué lado te vas a inclinar. O te inclinas por lo que el mundo te está ofreciendo, o te inclinas por lo que esa paternidad que el Padre te está ofreciendo, esa paternidad espiritual. Y somos muy sabios, somos muy buenos en esas paternidades físicas. Somos muy buenos en decir, es que mi papá es el mejor del mundo. Y entonces estamos hablando, mi papá es el mejor del mundo. ¿Dónde dejamos a ese padre que creó a tu papá, ese papá físico? ¿Por qué no sobresaltamos un poquito y le damos la honra y la gloria a Él por lo que hizo y lo que nosotros estamos disfrutando? Porque realmente siempre nos gusta romper esa línea de mando. Y esa línea de mando realmente, aunque son líneas jerárquicas que se establecen en la tierra, deberíamos aplicarla para lo que es esa paternidad espiritual y esa paternidad física. Antes, antes que honrar, antes que temer a nuestro Padre físico, debemos honrar a nuestro Padre espiritual, que es el que con su capacidad me dio a mí ese Padre espiritual, ese Padre físico, para que yo y para que lo disfrute. Y es allí donde él empieza esa instrucción con mi Padre físico. Padre espiritual empieza a educar a su Padre físico. Y ese Padre físico empieza a educarme a mí. Y empieza a educarme a mí mostrando que hay un Padre espiritual, que con ese Padre espiritual yo llego donde yo tenga que llegar, donde Él me ha dicho que yo tenga que llegar, de acuerdo a su santa voluntad. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro segmento hoy, Vivencias con propósito. Espero realmente que el Padre sea el que nos haya hablado, que el Padre haya abierto tu corazón, que el Padre ya tenga hoy esa palabra tuya de papá, de Padre espiritual, que no sea tanto ese Dios que nosotros vemos tan lejos, porque la diferencia entre un Dios y un Padre es que al Padre tú tienes acceso. A Dios realmente no tienes mucho acceso porque nos han enseñado eso. Pero cuando cambies esa mentalidad, cuando pases esa línea delgada entre ese Dios y ese Padre espiritual, vas a ver la gran diferencia y la vas a notar. Es que muchas gracias, estimados oyentes, y bueno, nos veremos en nuestro siguiente segmento de Vivencias con propósito el próximo miércoles 11 de la mañana. Y bueno, también los invitamos a nuestro segmento de las 12 del día, el noticiero Noti Hoy. Muchas gracias.